Saludo con mucho gusto a Silvia Núñez Esquer, es periodista y representante en Sonora del Observatorio Nacional del Feminicidio. De enero a abril de 2021 son en total 13 feminicidios los que se han registrado lamentablemente en Sonora. Hermosillo tiene 3. En la ciudad se han presentado en días recientes también intentos de privación de la libertad y abusos contra mujeres en el transporte público. Le hemos platicado aquí los casos. Vamos a conversar con Silvia sobre este y otros temas. Silvia, muy buenos días. Hola, buenos días, Karina, ¿cómo están? Gusto de saludarte. Muy bien, Silvia. Pues si quieres, Igualmente. qué bueno, nos da gusto. Pues empezamos, hemos visto situaciones pues lamentables y obviamente así fuese un caso o 13 o menos o más, un caso es lamentable en los feminicidios. Platícanos tu opinión al respecto y sobre todo estos casos, el último que veíamos de una mujer que fue privada por el Colosio, que todavía no tenemos información o una denuncia oficial, pero que se denunció ahí en redes sociales también. Ajá, Sí, te sí. escucho, Silvia. Es que no escuché la pregunta. Te decía tu opinión al respecto con relación, llevamos Ok. 13 feminicidios y te decía, y se han registrado situaciones pues que prenden los focos o encienden las alarmas también en la ciudadanía, como es el tema de las redes sociales, pero que no hay denuncia, ya lo decía la Fiscalía, en relación a este caso de un supuesto levantón al poniente de Hermosillo. Ujú. Bueno, en primer lugar, creo que no es el único caso si lo registramos a la luz de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Uh-huh. Son varios casos, si no estoy equivocada, por lo menos hemos registrado unos 7. De este tipo, Silvia. Repito, en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, que son fuentes abiertas, son fuentes informales que pudieran ser sujetas de verificación y probablemente pues pueden haber sucedido o no, o pueden haber sucedido de otra forma, ¿no? Okay. Precisamente por eso es necesaria la intervención de las autoridades para que investiguen. En segundo lugar, en el caso de la desaparición de mujeres y niñas, en el caso de la privación de la libertad o en el caso de cualquier otro ataque contra las mujeres, hay un entendido de que el contexto histórico, el contexto social contra las mujeres nos pone en una situación de más vulnerabilidad, en el sentido de que pudiéramos ser sujetas de o blanco de delitos de género, además de cualquier otro delito como cualquier otra persona. Esto hace un contexto en el que las autoridades deben de actuar de inmediato, deben de actuar de oficio y no se deben de estar esperando a que alguien venga a presentar una denuncia, ¿no? Uh-huh. Entonces no sabemos el contexto en el que esta persona vivía, entonces por lo tanto tampoco sabemos si sus familiares, si es que las tienen, no sabemos si es de Hermosillo, no sabemos si vivía, si estaba sola o no, no sabemos. Así es, o si vive aquí pero no es de aquí y no tiene una red familiar de apoyo, etcétera. Entonces, precisamente por eso se requiere la investigación, es decir, hay un testimonio y me parece que se está desestimando, probablemente porque es una empleada doméstica, pero creo que eso, como bien tú lo dices, enciende un foco rojo no solo del hecho en sí y de la vulnerabilidad y riesgo en el que nos encontramos las mujeres y las niñas, sino también de que las autoridades no actúan de inmediato, a pesar de que existen los que ya tantas veces hemos platicado de ellos. Entonces, sí, eso aumenta todavía más la vulnerabilidad de las mujeres, porque a sabiendas de que pudiera estarse cometiendo un delito y pudiera haber en este momento una mujer privada de la libertad y probablemente en riesgo de perder la vida, pues no se actúa, ¿no? Y se está esperando pues a que alguien llegue a denunciar, y si no hay esa denuncia, pues entonces no se va a buscar, prácticamente es lo que nos están diciendo, ¿no? Fíjate, Entonces Silvia, que sí es muy lamentable y sí es muy evidente que, por ejemplo, cuando se roba un carro, por ejemplo, se roban un carro o algo, pues de inmediato se actúa, ¿no? Claro, pueden decirnos, es que sí hay denuncia del carro, ¿no? Pero llama la atención cómo se utiliza todo el aparato de la red de cámaras del C5, etcétera, y en este caso pues no se pueda actuar
simplemente porque hay inquietud en las mujeres que salen de sus casas, no solo a hacer ejercicio, salen a hacer el mandado, salen a trabajar, tienen que utilizar el transporte público, o sea, son muchas las mujeres que están inquietas porque esto pudiera estar pasando, pero parece ser una inquietud que no interesa, ¿no? Públicamente. Silvia, por ser, bueno, lo del el incidente en el transporte urbano y esta situación, es violencia comunitaria. Estás en un espacio público y ocurre ese tipo de hecho sería violencia comunitaria, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así la caracteriza, así la describe como violencia comunitaria. Silvia, Y esta pues pudiera estar siendo el contexto para la comisión de algún delito de género que ya esté en el Código Penal, ¿no? No solo uno, sino varios. A mí me llama la atención este tema porque he escuchado y me han preguntado mucho, es que hay levantones a mujeres y tan tenemos cerca un caso que, no sé si recuerdas recientemente, hace como 15 días, que privaron de libertad a una joven y abusaron de ella ya al norte de la ciudad, unos sujetos que encontraron en una casa y detuvieron a 2 personas, no sé si recuerdas este caso Sí. reciente. Uh-huh. Bueno, el papá de esta muchacha se comunica con nosotros y nos decía, es que no eran 2 personas, eran más sujetos, como 5 sujetos, y la levantaron también, la echaron a un carro y la privaron y la llevaron a una casa. Entonces, varias personas, uno no puede especular, pero tú nos dices, sí a los medios de comunicación nos llegan y sí a las asociaciones como los grupos buscadoras, ahí las madres buscadoras les llegan también los reportes, pero el argumento de que no se hace una investigación es que no hay una denuncia. Entonces, por lo menos ustedes tienen 7 casos en los últimos días, en la última semana, en los últimos 15 días, ¿o en cuánto tiempo? Digamos de un mes hacia atrás. Y no es que nosotros los tengamos, o sea, sí es muy importante aclarar esto, porque no es que a nosotras nos hayan reportado. Cuando sucede un reporte directo, sí, así lo decimos nosotras, ¿no? O sea, nos reportaron directamente tal cosa. En esta ocasión, repito, es una mera mirada a los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, y por lo menos se han denunciado en medios de comunicación alrededor de siete levantones, ¿no? Que, bueno, privaciones de la libertad. Entonces, eso yo creo que debería la autoridad de estar pendiente también, o sea, no solo los observatorios, no solo los medios de comunicación, sino que el hecho de que ya se tenga una unidad de análisis y contexto, que ya se nos ha dicho públicamente que existe en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pues debería de arrojar información de patrones que están sucediendo no solo en Hermosillo, sino en otras ciudades. Incluso se repite también esta situación de que podría suceder también que sea el ex esposo, entonces, o la expareja. Entonces, entran muchos factores de género que no se están considerando y se están desestimando también, ¿no? Y mientras, pues las mujeres vemos que están siendo objeto de esto, ¿no? De delitos, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías? Yo sé que, bueno, entonces no saldríamos a la calle, que es un derecho que tenemos, ahora resulta que no vamos a poder salir a la calle pues por temor de que suceda este tipo de situaciones, bueno, pero protegiéndonos, sabiendo protocolos de cómo actuar, ¿cuáles son las indicaciones o las recomendaciones que ustedes nos darían, sobre todo teniendo este contexto o este antecedente de este tipo de reportes, Silvia? Pues yo creo que es muy importante el tener una red de apoyo, de avisar a dónde vas, no precisamente para estar en un estatus de persona controlada, porque no somos presas, no tendríamos por qué traer un brazalete, GPS. porque no somos presas, nosotras las mujeres tan dueñas de la calle somos como lo somos de la casa. Pero sí es importante tener por lo menos a una persona de confianza que sepa pues hacia dónde te estás moviendo, que conozca tus rutinas. Y yo creo que sí es importante ya empezar a adquirir protocolos de autodefensa. Hay colectivos feministas en Hermosillo y en Sonora que dan talleres de autodefensa feminista, porque parece ser que es el único enfoque que piensen las mujeres, ¿no? O sea, yo no escuché a ningún candidato ni candidata
hablar de defender a las mujeres, escuché que las iban a usar para, con otras palabras lo dijeron, ¿no? Pero que las iban a usar para sus programas y más. Pero nunca escuché que se preocuparan por las mujeres como sujetas de derecho para que fueran libres y estuvieran vivas, ¿no? Entonces creo que ya es hora de tomar este tipo de talleres para defenderse y bueno, cómo tener una red efectiva de apoyo que sepa qué hacer. Eso es muy importante, porque si bien las autoridades, creo yo desde mi punto de vista es un error que se esperen hasta que haya una denuncia, deberían de actuar de oficio en este caso. Creo que sí es importante de todas maneras denunciar desde las redes sociales hasta los medios de comunicación más formales y por supuesto ante las autoridades correspondientes, para que no haya pretexto de que no hubo esta denuncia, ¿no? Entonces que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Y muy importante, siempre lo decimos, hay que reportar al 911 cualquier situación que nos parezca extraña, la hija que no llegó cuando debe de llegar o cuando normalmente llega, Ujú. cualquier evento que veamos sospechoso, es mejor pasar por exageradas Así es. a que le pase algo a una hija, a una hermana, a una madre, El ¿no? tiempo es Entonces, vida, siempre lo hemos dicho, el sobre tiempo es todo, vida. y el tiempo es vida, qué bueno que lo dices, porque las primeras horas son las más importantes, eso nunca se nos debe de olvidar, está en el protocolo ALBA también, y pues parece ser que no se ha concientizado pues todas las autoridades, no, las diferentes dependencias. Como que Y le ponen mucha difusión y luego le bajan y así como que te pierdes, ¿verdad? No es yo creo que eso tiene que ser súper ujú, constante. Presentaron un protocolo también ahí de denuncias de a mí ya me pasó o algo así el programa y de pronto te ujú. pierdes porque yo creo que esto Sí, tiene pues que estar se apuesta, constante. ujú, se apuesta más o sea, con todo respeto, pero a novelar los casos Ujú. en lugar de decirnos que se apoyó en base al derecho a las mujeres y entonces están convertidas en sujetas de derecho libres y vivas, ¿no? Entonces hay que tomar talleres de autodefensa feminista, es el único enfoque que nos puede salvar a las mujeres. Pues sí, pero si te Y llegan 5 ujú, sujetos, imagínate tú con una mujer bueno, lo que contra... pasa es que la autodefensa feminista es Ujú, integral, o sea, no se refiere solo a tú defenderte con tus propias manos y tus propias piernas. ujú. Esa es una parte que pudiera ayudarte, ¿no? Pero se refiere a toda una situación integral en tu vida para que tú puedas echar mano de diversos recursos. Estar preparada. Por decirte un ejemplo, y fíjate qué bueno que lo traemos a colación porque en su momento todo el aparato de medios de comunicación misóginos se fueron sobre de ella. Por decirte algo, es muy importante que las mujeres griten, Ujú. que griten, y no importa que digan que eres histérica y lo que sea, es muy importante que Ok. griten su nombre, que griten dónde viven, y si es posible que griten un teléfono a dónde Ok. llamar, ¿no? Entonces, por decirte una estrategia de la autodefensa feminista, ¿no? Entonces, integral. Entonces, ya ocurrió aquí, una defensora eso es lo que hizo, o sea, gritó, dijo que la tenían encerrada en el Congreso, la gente se burló de ella, se hicieron videos chistosos de TikTok, sin embargo, ella lo que hizo fue reaccionar a un plan integral de autodefensa feminista. Todas nos enteramos, todas estuvimos ahí y ella pudo salir como debería de ser, golpeada y más, ¿no? Pero incluso interpuso una denuncia. Pero a eso me refiero, es un plan integral de autodefensa feminista, no solo el patear, no solo el morder, no solo el defenderte físicamente, que es una buena parte, ¿no? Pero si ni siquiera podemos irnos a ejercitar porque nos levantan, pues imagínate en qué condiciones físicas vamos a estar, ¿no? Así es. Por acá estoy viendo, fíjense que esto de la postura de la fiscalía respecto al mensaje de WhatsApp en redes sociales que circulaba ya de este Ujú, levantón en el poniente, fue el lunes, mandó este pequeño comunicado de esta situación allá en Riviello, creo que era el residencial, donde una trabajadora doméstica vio que levantaron a una mujer vestida con ropa deportiva, gorra blanca, etcétera,
y de Ujú. ahí de lunes a la fecha no tenemos mayor información. O sea, es todo lo que se tocó de ese punto. Y ya el martes mandaron por el delito de amenazas en perjuicio de Gabriela Lisset, una locutora de radio de Magdalena. La fiscalía logró vincular a proceso a un sujeto, Francisco Rogelio. Fueron los dos casos relacionados con el tema pues de género, pero no hay mayor Mayor información con información. respecto, o sea, no hay un seguimiento, no sabemos en qué va Sí, pues. sí, precisamente porque no se toma en cuenta todo el contexto, ¿no? A pesar de que se nos dice que sí. Ujú. Otra parte del contexto es el que nunca hay campañas de a dónde tenemos que llamar, a dónde ver. ¿Cuántas veces, Karina, nos ha pasado a ti y a mí que ya sea que a ti te acude alguna persona o a mí acude una persona y yo acudo a ti para Ujú. alguna situación? Sí, 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 me ¿Cuántas consta. veces nos buscan simplemente para preguntarnos en dónde tienen que denunciar? Ujú. Sí, la Porque la pregunta gente no básica. sabe y no es obligación de saber. Quien tiene obligación de decirle son las autoridades y no hay campañas para eso. O sea, Ujú, no vemos que esté tapizada la ciudad de donde puedes denunciar. Por eso es importante y es clave el 911, ujú. porque es un número muy corto, muy rápido, en donde siempre te van a contestar y siempre te van a orientar. Y, y, Entonces, y sumarnos, ante, Silvia, o sea, nosotros perdón, como sumarnos, nosotros si vamos, a veces claro, somos tan apáticos, tan pareciera que no viéramos la realidad. Si alguna persona ocupa ayuda, ni siquiera nos tomamos la molestia de marcar, hacer una llamada. A lo mejor la persona no puede, si usted ve algo sospechoso, marque. No normalicemos la violencia también las mujeres u hombres, porque hay de todo en la violencia comunitaria arriba de un transporte, como lo que ocurrió con esta joven. También no normalicemos, no es normal que te toquen, no es normal que te digan palabras o palabrotas, no es normal que pues hagan acoso sexual contra ti, no es normal, todo se tiene que denunciar sin pena, porque a veces minimizamos y hay pena en ocasiones para denunciar y tener claro a dónde ir, qué hay que hacer, dónde comunicarnos. Lo primero que puedo hacer, como dicen, es el 911. Es sí, lo primero. pero nosotras a eso nos dedicamos a Ujú. preguntar. Pero la gente común que no se dedica ni al periodismo ni es defensor de derechos humanos, pues no tiene por qué saber, ¿no? Ni tampoco Exacto. ni siquiera tiene por qué saber dónde preguntar. Entonces muchas veces la gente piensa inclusive es que ya lo puse en el Facebook Ujú. y qué bueno que lo puso, ¿eh? Y Qué qué bueno que lo evidencias. puso, porque es una de las formas a las que no solo tiene derecho, sino que además tiene acceso en ese momento, pues qué bueno que lo pusieron. Pero lo que no está muy bien es que no se tome en cuenta o que se minimice como si no existiera, cuando ni siquiera se ha confirmado Ni que no siquiera se ha existe, investigado, o pues. que sí existe, no se ha investigado exactamente. Bueno, pues ahí está. Te mandamos un abrazo, Silvia. Vamos a estar muy atentas a cualquier situación y obviamente agradecemos como siempre que nos expliques, que nos informes. Te aprendemos siempre y que nos expliques con peritas y con manzanas, bueno, lo que Muchas podemos gracias, hacer. Karin, Muchísimas y gracias gracias. por, no, por tratar el tema. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye Ahí bye. está. Silvia Núñez Esquer, periodista y representante en Sonora del Observatorio Nacional del Feminicidio.